Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo van a mirar esta presentación, por eso los saludo de esa manera. Soy Ileana Lencinas y a mí me toca darles, dentro de los mismos mecanismos efectores de la respuesta inmune, vamos a ver lo que es el sistema complemento. Vamos a ver una presentación en donde va a constar de 3 partes. Una parte que va a ser la activación del sistema complemento para conocerlo, su función y la regulación del sistema complemento. En base a, tienen esta presentación para ver y también tienen adjuntados unos videos para que cualquier parte de la presentación que no entiendan, por ahí se hace un poquito más llevadero mirando los videos. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de lo que es la inmunidad innata. Esto particularmente ya lo vieron con Marinés, pero lo voy a repasar muy brevemente para poder centrar a dónde estaría el complemento, ¿sí? Como ustedes ya saben, la inmunidad innata es considerada como la primera línea de defensa contra las infecciones, ¿sí? Se la puede referir como un conjunto de mecanismos que no son afectados intrínsecamente por el contacto previo con el microorganismo, contribuye a la erradicación del foco infeccioso por mecanismos tanto humorales como celulares, ¿sí? Estos mecanismos se establecieron antes de contraerse la infección y están preparados para responder rápidamente cuando la infección se produce. La inmunidad innata no solo impide, controla y elimina la infección, sino que participa de un proceso de eliminación de células dañadas o muertas, activando la reparación tisular. Si los mecanismos de la inmunidad innata no son suficientes para la erradicación de un foco infeccioso, se inicia un proceso adaptativo de defensa y la inmunidad innata estimula la inmunidad adaptativa. El sistema inmune innato está formado principalmente por barreras físicas y químicas, como son el epitelio y las sustancias antimicrobianas, células fagocíticas, como pueden ser neutrófilos y macrófagos, células dendríticas y células NK. También están las proteínas sanguíneas, en donde acá vamos a encontrar a nuestro sistema complemento, y mediadores de la inflamación. También está formado por citoquinas, que son proteínas que regulan y coordinan las actividades celulares. Acá lo que podemos decir es que el sistema complemento es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad humoral y de la inmunidad innata. Esto lo que vamos a ver es que como el sistema complemento tiene 2 vías que va a actuar sin la participación de anticuerpos, va a actuar en el inicio de una respuesta inmune. Eso es lo principal que tiene el sistema complemento, que tiene 2 vías que van a actuar sin necesidad de la presencia de anticuerpos, que la persona genere anticuerpos. Fue descubierto por Jules Borel, ¿sí? Poco después del descubrimiento de los anticuerpos. Lo que hizo este investigador fue colocar suero fresco y con bacterias, y lo que vio era que cuando las veía al microscopio veía que las bacterias a 37 grados, la temperatura fisiológica, se lisaban, ¿sí? Si se producía el calentamiento del suero, lo que pasaba con esas bacterias era que perdía, que no se lisaba ninguna. Es decir, que lo que él veía en ese momento era que el suero perdía esa capacidad lítica, pero no perdía la presencia de los anticuerpos. Entonces, en base a este resultado, ¿sí?, Borel concluyó que el suero debería tener un componente que era termolábil, es decir, que si se lo calentaba perdía la capacidad lítica, pero no perdía la presencia de los anticuerpos, ¿sí? También podemos decir que el sistema complemento
tiene un mayor impacto sobre la actividad contra la defensa, o sea, tiene un mayor impacto en la defensa antimicrobiana, es decir, actúa principalmente sobre bacterias. No quiere decir que no lo haga sobre virus. Sobre virus lo hace de otra manera, pero el mayor impacto que tiene lo tiene sobre una defensa antimicrobiana, como decimos. Comprende un grupo de 30 proteínas. Estas proteínas se encuentran con un alto nivel de conservación en los mamíferos, es decir, no cambia cómo sería la forma de las proteínas dentro de los vertebrados. Por eso se habla de un alto nivel de conservación en los mamíferos. Las proteínas del sistema complemento son sintetizadas principalmente en el hígado, ¿sí? En el hepatocito. También tenemos otra fuente de síntesis de componentes del sistema complemento, como pueden ser los monocitos y los macrófagos, ¿sí? Las células endoteliales y epiteliales del aparato genitourinario y sobre todo en el aparato las células epiteliales y endoteliales del aparato genitourinario, los primeros componentes de la cascada. La mayor parte del sistema complemento, nosotros vamos a ver que se encuentra en el suero, pero se encuentra de manera inactiva, ¿sí? La forma en la que el sistema complemento se activa es, decimos que son activados por lo que se dice una proteólisis. La proteólisis es una rotura de una proteína en dos partes que son activas. Esta proteólisis es activada mediante un componente que está antes en la cascada de coagulación. Si esta parte por ahí no se entiende, hay un video en donde explica bien cuando hay una proteína y cuando el componente que está antes, que está activado, suele pegar sobre la proteína y la rompe. Cuando la rompe, produce la activación de esta proteína. Es de esta manera, así se activa el complemento, que también lo vamos a ver más adelante. Su modo de activación es muy similar a un mecanismo de amplificación que es parecido a la cascada de la coagulación, pero ustedes la cascada de la coagulación a esta altura de la materia en fisiología tampoco la vieron, ¿sí? Pero lo que es la cascada de complemento y la cascada de la coagulación, su activación, ¿sí? Esa amplificación que se genera es similar. Debido a que tiene un gran potencial inflamatorio, puede ser que este potencial inflamatorio que tiene el sistema complemento, como no es específico y no es selectivo, puede actuar sobre bacterias y puede actuar sobre células normales nuestras. Entonces, lo que tenemos, primero nosotros tenemos unos componentes en nuestras células que lo que hacen es ayudar a controlar que ese complemento no se active. Por eso dice que el complemento está bajo un control estricto por mecanismos reguladores que van a estar mediados por factores solubles que van a estar en nuestro suero y algunos que están asociados a membranas, es decir, nosotros vamos a tener componentes en membranas que van a controlar que el sistema complemento nuestro no se active, ¿sí? Y que las bacterias, por ejemplo, no lo tienen. El sistema complemento se activa a través de tres vías. Tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. La vía alternativa se activa a través de estructuras que se encuentran en la superficie de los microorganismos. Por eso es la vía alternativa del complemento, es una vía que se activa en un proceso infeccioso de inmunidad innata ante la presencia de los anticuerpos, ¿sí? Otra vía por la que se activa es la vía de las lectinas. La vía de las lectinas lo hace a través de receptores de reconocimiento de patrones, como puede ser el MBL y la picolina LIH,
La MBL, por ejemplo, reconoce una estructura que está en los microorganismos, como pueden ser las manosas, y la vía clásica, como vamos a ver más adelante, se va a activar a través de la presencia ya de anticuerpos, ¿sí? Ya van a tardar más de 7 días la activación de esta vía. Y esta vía se activa cuando el anticuerpo entra en contacto con el antígeno y forman un complejo. Por cualquiera de estas 3 vías de activación, lo importante de esto es que el complemento tiene un componente que es el C3, que este C3 se va a activar, ¿sí? Al activarse este C3, se va a transformar en C3b y en C3a. Estos componentes van a participar en lo que es el C3b en la opsonización, que vamos a ver más adelante qué es. Y el C3a va a ser un buen componente quimiotáctico y anafiláctico. Va a participar en la inflamación. Este componente C3 va a ayudar, el C3b, va a ayudar a la activación de otro componente principal que es el C5. Este C5 se va a transformar en C5a y C5b. El C5b va a participar en lo que es la formación del complejo de ataque lítico de membrana. Y el C5a va a participar como un componente también de quimiotáctico y anafiláctico, o sea que va a participar en la inflamación, pero es más potente que el C3a. Como vimos en la diapositiva anterior, el sistema de complemento, ¿sí?, forma diferentes componentes cuando se activa. Estos componentes que forma están las 3 vías, ¿sí? Las 3 vías van a formar componentes en común. Lo que hace es participar en diferentes funciones o en diferentes eventos de la respuesta inmune, ¿sí? Por ejemplo, el C3A y el C5A van a participar en la inflamación. El C3b formado va a participar en la opsonización. El C5b al C9, que es el complejo de ataque crítico de membrana, va a participar en la citotoxicidad, es decir, que va a participar produciendo la muerte de las bacterias. Después hay componentes que se van a ir formando, que son el C3b y que son productos de degradación del C3b, que vamos a ver más adelante qué es, que lo que van a hacer es que van a participar en la potencialización de la respuesta inmune B. Es decir, que el complemento, activándose por sus 3 vías, forma componentes que ayudan en diferentes puntos de la respuesta inmune. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la vía alterna de complemento. La vía alterna de complemento es una vía que se activa por diversas estructuras que se encuentran en los patógenos, ¿sí? Se va a activar por diferentes estructuras que están en la superficie de los patógenos, y lo importante de esta vía es que no necesita de la presencia de anticuerpos para poder actuar, ¿sí? Hay estructuras similares en los patógenos que hacen que se active esta vía. Bueno, la vía alterna del complemento inicia su activación a través de un componente, que es este componente C3. Este componente C3 es un componente que está circulando inactivamente por todo nuestro organismo. Este componente C3 es escindido por proteínas que se encuentran en el plasma para transformarlo en C3b y C3a, que es de menor peso molecular, es más chico. Este componente C3b, ¿sí?, cuando se excinden o lo excinden estas proteínas plasmáticas, ¿sí?, expone un enlace tioéster, que este enlace tioéster es un enlace tioéster de alta energía, es inestable. Este enlace tioéster de alta energía se va a unir a la superficie de células o superficie de patógenos, ¿sí?, para poder estabilizarse, ¿sí? Por ejemplo, con grupos aminos y grupos oxidrilos que hayan en las células, tanto de células como de patógenos, ¿sí?, para poder estabilizarse. Y forma una unión covalente, y de esa manera este componente C3b
C3b queda fijado a la superficie, por ejemplo, en este caso de un patógeno. En el caso de que no encuentre ningún punto ni ninguna estructura en las células o en los patógenos en donde pueda estabilizarse, queda en solución, ¿sí? Y este C3b se combina con el agua, ¿sí? En fase acuosa, porque está en el plasma, y lo que hace es sufrir la inactivación, ¿sí? De C3b. A este mecanismo se lo llama activación basal de C3. Esta activación basal de C3 es una activación que se produce porque es como un sensor que tenemos nosotros, que lo que hace es sensar si tenemos algún microorganismo o no, ¿sí? Este C3b, como dije anteriormente, también se podía fijar a células, ¿sí? Es decir, también se nos puede fijar a nosotros, pero en ese caso nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos unos componentes que no permite que ese C3 se nos fije, que los microorganismos no lo tienen. Bueno, como dije en la diapositiva anterior, ya que acá lo vemos, tenemos que el C3b, sí, el C3, perdón, se va a transformar en C3b por un lado, C3a por el otro, y si no encontraba ninguna superficie de ningún patógeno para poder fijarse covalentemente, ¿sí? Se inactivaba y formaba el C3 inactivo. Si encuentra alguna superficie del patógeno y se fija, como dijimos anteriormente, hay otro factor que se encuentra en el plasma, que es el factor B. Este factor B es escindido por otra proteína llamada factor D, ¿sí? Y este factor B se convierte en un componente factor B grande y B chico más grande y un factor BA que es más chico. El C3b tiene un sitio de unión para este factor B, para el factor grande de B, ¿sí? Y ese sitio de unión que tiene el C3b permite que este factor B, que es más grande, ¿sí? Se fije y forme lo que se llama la C3b convertasa de la vía alterna. A esta enzima, ¿sí? Se le une otra proteína que se llama la properdina, se le une para estabilizarla, ¿sí? Lo que tiene de importante los componentes del complemento es que cuando se activan, como dijimos, se activan porque se rompe, los rompe su estructura, su componente anterior, siempre los va a romper en un componente más grande y en un componente más chico. El que generalmente se va a fijar, eso no es siempre así, pero el que generalmente se fija para formar en este caso la enzima es el más grande, ¿sí? El más chico pasa a solución o pasa al plasma y realiza otras funciones. Entonces, esta C3b convertasa en la vía alterna lo que va a hacer es que va a romper más C3 que está dando vuelta en el plasma, transformándolo en C3b que va a cumplir una determinada función y C3a que va a cumplir otra determinada función, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Este C3b que está escindido en circulación puede, por un lado, cumplir la función de opsonización y por otro lado se puede fijar a la C3b convertasa, ¿sí? Del otro lado del factor B y transformarlo en lo que llamamos C5 convertasa de la vía alterna, ¿sí? También este C3b se puede fijar en las superficies de las células porque va a tener un sitio de alta energía inestable y lo que decimos la va a marcar a la célula. Pero lo importante que tenemos acá es que forma lo que llamamos la C5 convertasa de la vía alterna para que ahora el componente C5 sea desdoblado en C5A y C5b, ¿sí? El componente C5b va a ser el primer componente de la formación del ataque lítico de membrana y el C5a junto con el C3a va a formar lo que nosotros llamamos a participar en la inflamación,
ya sean como agente quimiotáctico o como agentes anafilácticos. Bueno, ahora hasta acá lo que vimos es la activación del complemento por vía alterna. A partir de ahora vamos a ver otra vía, que es la vía de las lectinas. La vía de las lectinas también es una vía que no necesita de la participación de los anticuerpos para poder activarse, ¿sí? Esta vía lo que hace son lectinas que son fijadoras de hidratos de carbono. Es más restrictiva la unión, o sea, no se va a fijar estructuras oxidrilo o amino que tienen los microorganismos, que todos los microorganismos tienen, es muy amplio. Ya las lectinas fijadoras de manosa y las ficolinas son como más específicas, ¿sí? Es decir, vamos a tener una lectina fijadora de manosa que, como dice su nombre, se fija a manosa que puede tener el microorganismo, ¿sí? Vamos a tener la ficolina L y la ficolina H, que la ficolina L se va a unir a lo que es componentes de N-acetilglucosamina, y la ficolina H se va a unir a componentes que tengan N-acetilgalactosamina, ¿sí? La estructura que tienen estas lectinas o la ficolina es que son como el componente C1Q del complemento, de la activación del complemento, el C1Q, que es una forma de ramillete, es un ramo, como si fuese un ramo de flores. Cuando se produce la unión, ¿sí? Se produce un cambio conformacional que se es trasladado a través de toda esta cadena, ¿sí? Y produce la activación de dos proteínas importantes, como son las MASP1 y las MASP2. Las MASP1 y las MASP2 son proteínas que son de la familia de las serinoproteasas, ¿sí? Que también son estructuras que son similares, que tienen el C1R y el C1S en la activación del complemento. Bueno, en la diapositiva anterior ya hemos quedado que este componente era la proteína ligadora de manosa, ¿sí? O lectina fijadora de manosa. Lo que va a hacer para que se produzca la activación de la vía de las lectinas, se va a fijar a manosa, que puede contener el microorganismo, ¿sí? Esto se produce un cambio conformacional que se traslada a estas proteínas, como son la MASP1 y las MASP2, ¿sí? Que eran serinoproteínas. Estas proteínas van a actuar sobre el C4, o sea, el C4, como está moviéndose todo esto en plasma, imagínense, se va a unir a estas MASP1 y MASP2 y se va a transformar de C4 en C4b, ¿sí? Por otro lado, un componente C2, que también está en circulación, también va a ser atacado por estas proteínas, serinoproteasas, ¿sí? Y lo va a transformar en un componente grande, como venimos diciendo desde siempre, que es el 2b, y un componente más chico, que es el 2a. Bueno, vamos a ver la activación del componente C4. El componente C4 es un componente común que está en la vía de las lectinas y en la vía clásica. Voy a explicar la activación del C4 en esta diapositiva, así ya cuando llego a la vía clásica, esta parte ya está explicada, ¿sí? Pero ustedes en esta piensen lo que esto va a ocurrir tanto en la vía de las lectinas como en la vía clásica. El C4, ¿sí? Es un componente que va a llegar ya sea a las MASP1 y MASP2, o en el caso de la vía clásica al CR1S, ¿sí? Vuelvo a repetir, el C4 va a ser clivado en la vía clásica por el C1S y en la vía de las lectinas por las MASP2, ¿sí?
lo van a clivar y lo van a romper en una parte más grande que va a ser el C4B y el C4A, ¿sí? Este C4B lo que tiene es que cuando lo excinden, ¿sí?, expone lo que se hizo en el enlace tioéster de alta energía, que este enlace tioéster de alta energía, esto es similar a lo que ocurría cuando se producía la extinción de C3 para transformarlo en C3B. Este tiene enlace de alta energía para poder estabilizarse, lo hace sobre estructuras oxidrilos o aminos que puede encontrar en superficie de patógenos, ¿sí?, en este caso para poder activar la vía. También puede encontrarlo en células normales, pero las células normales tienen estructuras que van a hacer que la vía no siga, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces este C4, este enlace tioéster de alta energía, si encuentra un patógeno que tiene un enlace oxidrilo o amino, se va a fijar, ¿sí? Y se fija de manera adyacente a donde se activó la vía. Si este C4 no encuentra un grupo amino, un grupo oxidrilo donde unirse, como está en solución, se va a combinar con el agua y se va a inactivar solo. Bueno, para repasar, primero tenemos a la lectina, que está fijada a ya lo que sea manosa o lo que ustedes elijan, manosa, N-acetilglucosamina, en la acetilgalactosamina, y de acuerdo a lo que se esté fijando va a ser la lectina que está actuando, ¿sí? Se produjo la extinción del C4, el C4 se fijó. Al C4, como tiene un sitio activo, se le fijó otro componente que es el C2B, ¿sí? En algunos libros puede ser que sea el 2B o en otros sea el 2A, pero lo importante de esto es que el componente que se fija es el componente más grande, el componente más chico es el que queda siempre en solución. El hecho de que sea 2A o 2B es un problema de nomenclatura, ¿sí? Estos componentes fijados y unidos forman lo que se llama la C3B, la C3 convertasa de la vía, en este caso de las lectinas, ¿sí? Esta enzima deja un espacio para el componente C3, como pasaba en la vía alterna, ¿sí? Y lo que hacen con este C3 lo transforman en C3B y en C3A, ¿sí? Este C3B ya sabíamos qué podía hacer, porque ya más o menos lo vimos, igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Puede fijarse acá a la superficie que tenga la célula, la misma célula en donde se está fijando todo esto. También se puede ir a fijar a otras células, o también dijimos que podía el componente 2B va a tener un sitio, ¿sí?, en donde se va a poder fijar el C3 y forma lo que llamamos la C5 convertasa de la vía alterna. La C5 convertasa de la vía alterna tiene un sitio de unión para otro componente que es el C5, lo va a transformar en C5A, ¿sí?, y C5B. Este C5B dijimos que es el primer componente del complejo de ataque lítico de membrana, y el C5A junto con el C3A que se forma van a ir a formar funciones en lo que es la inflamación. Antes de comenzar a ver la vía clásica del complemento, como la vía clásica del complemento necesita de la participación de los anticuerpos, y ustedes hasta acá no saben nada de los anticuerpos, vamos a hablar muy brevemente de lo que es la estructura de un anticuerpo. En la primera figura vemos que está la IgG, la inmunoglobulina IgG. La inmunoglobulina IgG, tanto como las demás, van a presentar una parte de su estructura, ¿sí?, como vemos en la figura, que se llama FAB, y otra inferior que se llama FC, ¿sí? En el por el FAB, los anticuerpos se van a poder unir a los antígenos, y por el FC
En este caso, los anticuerpos van a poder fijar el sistema complemento. A la parte FC del anticuerpo se lo llama fase efectora, ¿sí? Porque es la que cumple la función del anticuerpo. En este caso, en la vía clásica, el anticuerpo se va a fijar componentes, pero lo va a hacer a través de su FC. En la otra figura tenemos otra inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M, que la inmunoglobulina M es pentamérica, ¿sí? Tiene forma de estrella. Y son como, la estructura del anticuerpo del IgG son 5 que están unidas, ¿sí? Pero tiene forma de estrella y es pentamérica. La vía clásica del complemento se activa cuando el componente C1, ¿sí?, lo que hace es que se une al FC de las inmunoglobulinas G, o al FC de la inmunoglobulina G o al FC de la inmunoglobulina M, ¿sí?, hayan interactuado previamente con el antígeno. Este antígeno tiene que ser un antígeno polivalente. Este antígeno puede ser soluble, es decir, puede estar moviéndose en el plasma o puede estar fijado a una célula, ¿sí? El componente C1Q, que se une a las inmunoglobulinas, está formado por 3 complejos multiproteínicos, subunidades, llamadas C1Q, C1R y C1S. El C1Q es el que se une al antígeno, ¿sí?, se une al anticuerpo, perdón. Y el C1S y el C1R son proteasas, ¿sí?, de la familia de las serinoproteasas. El C1Q se va a unir a las inmunoglobulinas, ¿sí?, en el CH2 de la inmunoglobulina G y el CH3 de la inmunoglobulina M. Lo que hace la unión del C1Q al anticuerpo es generar un cambio conformacional a lo largo de toda la cadena del C1Q que hace que pase al C1R y se active, y este cambio conformacional pasa del C1R y el C1S y activa el C1S, y de esa forma ya el C1S está activado para producir la activación de un componente, de un segundo componente del complemento que vamos a ver más adelante, para iniciar la cascada de complemento, en este caso por la vía clásica. Para que el complemento se active, es decir, para que el C1Q se active, tiene que tener fijados como mínimo 2 cabezas globulares sobre los dominios CH de las inmunoglobulinas, ¿sí? Es decir, que si está solamente fijado uno solo, el C1Q no se activa. Por eso nosotros decimos que la IgM es mucho más eficaz para activar el complemento que la IgG. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? La IgM es una proteína, es una inmunoglobulina, sí, es una proteína. Es una inmunoglobulina que tiene estructura de estrella, ¿sí? Cuando está soluble, lo que hace es circular de manera de estrella, cuando está en plasma, ¿sí? Cuando ella se apoya sobre un antígeno, cuando se va a unir a un antígeno, lo que hace ella es que se apoya sobre el antígeno, ¿sí?, cuando está fijado. Entonces, lo que hace cuando se apoya es que expone 5 sitios CH para que el C1Q se fije. Es decir, que va a tener más de 2 sitios activos para que el C1Q se fije. La IgG, en este caso, tiene su estructura, es más chica, ¿sí?, y lo que hace es que cuando se fija al antígeno, ¿sí?, se fija una sola, ¿sí? Entonces se va a necesitar obligatoriamente 2 IgG fijadas antígeno, ¿sí?, para que el C1Q se pueda activar.
tiene que haber una distancia entre esos CH para que el C1Q se pueda activar, que es de 30 a 40 nanómetros. Pero se va a necesitar obligatoriamente de 2 inmunoglobulinas cuando es IgG, porque la inmunoglobulina IgG tiene una estructura diferente a la inmunoglobulina IgM. Ahora vamos a arrancar con la activación de la vía clásica. Lo que tiene la vía clásica es que, salvo la iniciación, lo demás es similar a la vía de las lectinas. Por eso voy a hablar, no voy a detallar mucho porque ya lo hablamos, ¿sí? Como dijimos y como dijimos anteriormente, tenemos el C1Q que se va a unir a los dominios de las inmunoglobulinas, en este caso lo está haciendo la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina está fijada a un antígeno, dijimos que podía estar fijado a un microorganismo o que podía estar en solución, ¿sí? Siempre y cuando, si es una inmunoglobulina G, sean 2 inmunoglobulinas G que tuviesen un espacio específico para que el C1Q se pueda activar. Y si es una inmunoglobulina M, ella sola ya me expone como mínimo 2 dominios CH3 para poder fijar el C1Q y de esa manera arrancar la cascada, ¿sí? Entonces, el C1Q se va a unir en las inmunoglobulinas, estas formando un complejo con un antígeno, y se produce un cambio conformacional que va a hacer que primero se active el C1R y después el C1S, ¿sí? Y lo que hace el C1S es que va a actuar sobre el C4, ¿sí? Y lo va a transformar en C4b, que este C4b va, cuando es clivado por C1S, expone un enlace tioéster de alta energía, como vimos que pasaba en la vía de las lectinas. Este enlace tioéster de larga energía se va a estabilizar con un grupo oxidrilo o amino que tenga, en este caso que tenga el patógeno, y se va a fijar a la célula, o se va al patógeno, a la célula o al patógeno, y se va a fijar de manera adyacente, ¿sí? Va a formar el C4b y el C4A, y va a dar inicio a la cascada de la vía clásica. Bueno, esta transparencia se las dejo simplemente para que vean que, salvo en la iniciación de la cascada, ¿sí? Al principio, la vía del complemento es similar a la vía de las lectinas. La única diferencia que van a encontrar es que, como les había dicho antes, había libros que a esta molécula le decían 2A o 2B, que lo importante era que lo más grande se unía al C4b para generar una enzima, que es la C3 convertasa, y la nomenclatura del A o el B cambia de acuerdo al libro, pero la cascada es similar. Se van a formar 2 convertasas que van a formar C3b y C3a, y después van a formar otra convertasa que va a ser la C5 convertasa, que va a formar el C5b y el C5a. No me voy a detener mucho en esto porque es básicamente lo mismo. Esta transparencia lo que hace es compararme las 3 vías. Acá nos detenemos un poquito porque nadie les va a pedir qué componente hay en cada cascada, cómo es la cascada, cómo se activa uno y el otro. Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta, y básicamente es lo que Mariana les pregunta en el final, es primero qué es lo que se quiere que se analice de esto, es qué es lo que es similar que forma el complemento y qué es lo que tiene de distinto el complemento. ¿Qué es lo que tiene de distinto el complemento? Es su iniciación, ¿sí? Por la vía alterna, el complemento se iniciaba simple, ¿sí? El C3 por una proteína que estaba en el plasma, se activaba y se desactivaba solo, se activaba y cuando se activaba se fijaba, ¿sí? A una estructura similar que puede estar en
cualquier microorganismo, y si no estaba activo, de alguna manera se lo desactivaba. Ahora, cuando activamos la vía clásica es un poquito más compleja, necesita de la participación de los anticuerpos, necesita fijarse a un antígeno. De acuerdo al tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Se va a necesitar una o se va a necesitar dos. Lo hace a través de un componente que es el C1, ¿sí? Y después empieza la iniciación de la cascada, que es un poco más compleja. Y lo más importante es que necesita, para su iniciación, tener un complejo antígeno-anticuerpo formado. Después está la otra iniciación de la vía de las lectinas. La vía de las lectinas se une, si bien es compleja, porque no es simple como la de la alterna, ya es un poquito más compleja, necesita de una lectina unidora de manosa, pero esta lectina unidora de manosa se va a unir a un componente como son las manosas que puede haber en los microorganismos. Si bien no es tan simple como la alternativa, que es un auxilio y los guaminos, esto ya es una manosa y la manosa está en la gran parte de los microorganismos. Entonces hay que tener en cuenta la forma de activación que tienen cada una de las vías y de iniciación. Otra cosa importante y distinta es la C3 convertasa. La C3 convertasa de la vía alterna está formada por el C3b y el factor B grande B chico. Y las convertasas tanto de la vía alterna como la vía de clásica está formada por el C4b 2b y el C4b 2b. Estas son iguales. Después las C5 convertasas de la vía alterna son diferentes con respecto a las de las lectinas y a la de la vía clásica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo similar que se puede rescatar de este sistema complemento? Que va a formar C3b y este C3b va a participar en la ozonización de los microorganismos, va a formar C3a y va a formar también C5a, y este va a participar en lo que es la inflamación, y va a formar C5b, que este es el primer componente del complejo de ataque lítico de membrana. Esto que está formando en las tres vías es algo que es similar, ¿sí? Entonces ese es el aporte que hace el sistema complemento, la ayuda que hace el sistema complemento a todo lo que es el sistema inmune, ¿sí? La vía alternativa, no nos olvidemos, que va a participar en la inmunidad innata porque no necesita de la presencia de anticuerpos. La vía de las lectinas también se activa en la vía innata porque no va a necesitar de la participación de los anticuerpos. La vía clásica se va a activar un poquitín más tarde porque necesita de la presencia de los anticuerpos y los anticuerpos tardan en formarse más tiempo, ¿sí? Bueno, en esta parte, ¿sí? Esta parte sería como la parte final de la activación del complemento, ¿sí? Lo que nos habíamos quedado era, para no perdernos, el C5, ¿sí? Se fijaba una convertasa, a C5 convertasa, cualquiera, ya en este caso sería cualquiera de las dos vías, y se transforma en C5b, ¿sí? Este C5b es inestable si no se fija con este componente que es el C6, ¿sí? El componente C6, C7 y C8 no se dividen en C6a y C6b, ¿sí? Nadie los cliva, digamos, son componentes que son componentes completos. Entonces el C5b se une al C6 y ese complejo C5b, C6 se estabiliza, ¿sí? Como que queda, lo van a ver en los videos, es como que queda flotando sobre la célula, ¿sí? Hasta que aparece este componente C7 que se une, y cuando se une esa unión de C5, C6 y C7 hace que este C7 exponga un sitio hidrofóbico para poder fijarse a la membrana, ¿sí? Se fija a la membrana, no se inserta, acá aparece como más insertado, ¿sí? Es como que se fija, ya todo este complejo ya no va a estar tanto flotando en la superficie de la célula, sino que ya va a estar como más cerca de la superficie. Hasta que llega este componente C8, ¿sí?
Este componente C8 es un dímero que va a tener una cadena, que es una cadena beta, que esa cadena beta es la que va a anclar todo este complejo a la membrana de una célula, ¿sí? Y después va a tener otra cadena que es la cadena gamma delta, que esta cadena gamma delta lo que hace es que es el que induce la polimerización del C9, ¿sí? Y este componente C9, como es un componente de las familias de las perforinas, va a producir un agujero en la membrana de la célula, ¿sí? Se va a producir un poro, porque es como si se estuviese serruchando la membrana de la célula, ¿sí? Y este poro que se forma en la célula permite el libre acceso de agua y sales, y eso es lo que produce que la célula estalle, porque produce un desbalance hídrico en la célula que hace que la célula estalle, ¿sí? Les puse unos videos que encontré en internet para que vean. Hay uno que está en inglés, que la parte de la formación, a mí particularmente me gustó, la parte de la formación del poro, se ve muy bien como el C8 le hace como una fijación, es como si le diera como una, no es una fijación, como una guía, como para que el C9 se formara. A mí particularmente me gustó. Ese video está en inglés, pero bueno, por ahí a ustedes no les gusta. No todo lo que nos gusta a los grandes les gusta a los chicos. Esta diapositiva está a modo ilustrativo, para que ustedes vean que el complemento no es un sistema que, si bien arranca, uno empieza en la vía innata y el otro arranca en la vía innata, uno arranca en la inmunidad innata y el otro en la inmunidad adquirida, porque necesita de la presencia de los anticuerpos. No es algo que se hagan, inicien por separado, ¿sí? Lo que tienen, por ejemplo, las bacterias, hablo de las bacterias porque el complemento tiene un impacto importante en la actividad antimicrobiana. Como dije anteriormente, no significa que no actúe sobre los virus, pero su forma de actuar hace que actúe sobre bacterias. El de los virus lo hace de otra manera. Lo que hacen las bacterias es formar colonias, ¿sí? Es decir, hay una bacteria que se multiplica y forma lo que decimos una colonia. Entonces lo que hace el complemento es que se va activando, ¿sí? Y como puede ir a lugares adyacentes, se va a ir activando y se va a ir activando en todas las bacterias que están adyacentes y las va a ir destruyendo a todas las bacterias que están en esa colonia. Pero se va activando y depende de qué es lo que fije, cómo se fije y qué es lo que a qué se fije, puede activarse la vía de las lectinas y la vía alterna y empezar a destruir bacterias. Cuando vienen los anticuerpos se activa posteriormente la vía clásica, ¿sí? Y sigue produciendo la muerte bacteriana, pero la vía de las lectinas y la vía alterna, que ya estaba activada, no se desactiva, ¿sí? Sigue activándose, es decir que se genera como una amplificación de las tres vías para que el sistema complemento produzca la muerte de los microorganismos. Se amplifican las tres vías, una con la otra, ¿sí? Bueno, hasta acá yo voy a hacer lo dividí en dos partes al video, porque si no me queda muy largo. Hasta acá va a ser la primera parte del video, ¿sí? En la primera parte del video traté de poner una introducción de complemento y están las tres vías, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.